Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. En esta primera clase vamos a aprender un poco sobre la historia del saber, la historia del conocimiento, que es un primer paso importante para entender la historia de la ciencia y de cualquier ciencia. Entonces, este es un resumen de muchas cosas que se va a ver en otros videos. Y para que cuando vean en detalles ciertos filósofos, ciertos científicas, pues, y ciertos conceptos, nos quede tan al aire y que puedan entender de verdad el contexto general donde se dan las cosas. O sea, que puedan entender un poco dentro del marco general de la historia del conocimiento, pues dónde está cada concepto, cada filósofo, cada línea de pensamiento. Entonces, y especialmente entender, pues, tener la idea general de cómo se dio todo este proceso. Entonces, una cosa muy importante para entender la historia del conocimiento es entender que está estrechamente ligada a los avances tecnológicos que permiten almacenar y distribuir el conocimiento, la información. Entonces, tan importante como saber algo es registrar lo que se sabe. Entonces, la introducción de la escritura fue un marco, fue el primer marco importante que nos permite acelerar el proceso de elaboración colectiva del conocimiento. Entonces, imaginen, por ejemplo, en las sociedades antiguas, el conocimiento sobre cómo prender fuego a algo, cómo sacar el fuego, controlar el fuego, hacer una fogata y eso. Antes de la escritura, este conocimiento, lo que se hacía para transmitirlo era hablar, se transmitía oralmente. Entonces, el anciano tenía este conocimiento y pasaba a las generaciones siguientes. Mira, así se hace, así se prende fuego a algo, con los palos pequeñitos así, o con piedras, o como sea, así se hace, fíjate, y aquí prendes la fogata, ¿no? Luego, quiero que entiendan, claro, ¿por qué la escritura cambia esto? Porque antes de la escritura, tú necesitabas conocer a alguien que sabía hacerlo y que te demostraba cómo hacerlo para que pudieras aprender. Con la escritura, alguien puede escribir el libro con instrucciones de cómo prender la fogata y dejar para la eternidad este libro escrito, esas instrucciones, este tutorial, deja para la eternidad. Entonces está aquí y aunque se muera el anciano que tiene ese conocimiento, con que la nueva generación encuentre este libro, vamos a llamar así, este papel escrito, es escrito, esas instrucciones, pues ahí puede acceder al conocimiento. Entonces, por eso que la escritura, pues, imaginen, no solamente un conocimiento tan simple como este, pero todo tipo de filosofía, todo tipo de religión, todo tipo de conocimiento, no solo un conocimiento empírico como este, pero todo tipo de creencia, de leyes, de todo, en este momento se puede registrar. Entonces, imaginen situaciones también que antes las leyes, digamos así, las normas, eran pues consensuadas y difusas, ¿no? En el sentido de que eran habladas. Entonces, no había un texto escrito tal cual que nos dijera que deberíamos hacer que no. Y a partir del momento que se pone en piedra y que se escribe, pues ahí está muy claro. No se permite tanto la cosa de decir, ah, no, es que escuché otra cosa. Es que no, no me dijiste que de esto, me dijiste que esto otro. Pues aquí está, en piedra. Entonces, imaginen las repercusiones para contratos, por ejemplo, para
para registros de cantidades de ganado que uno posee. Entonces entienden cómo la escritura pues cambió todo esto. Entonces para nosotros como registro del conocimiento pues nos permite de forma más sencilla y más cierta conservar el conocimiento para las siguientes generaciones. Ya mucho más adelante en la historia, la escritura más o menos se inventó por 3000 antes de Cristo, por ahí, más o menos. En diferentes sociedades, hasta hoy es un misterio cómo que sociedades que no se conocían entre sí, todas más o menos en la misma época de la historia, pudieron desarrollar la escritura. Mucho después, ya por 1400, 1500, Gutenberg inventó lo que se llama la imprenta, que proporcionó la popularización de la lectura y la alfabetización. Entonces, antes los libros, la copia de los libros se hacían por lo que se llamaban los escribas, que en general eran gente de la iglesia que se dedicaba a estar aislados puramente copiando escritos, generalmente la Biblia, pero algunos otros escritos también. Y ahí, a la mano, lo copiaban todo. Con la imprenta, tú podías hacer copias, pues, masificadas. Y, pues, eso facilitó muchísimo la difusión de libros. Pero, por un otro lado, también permitió a las personas ser más independientes para buscar el conocimiento. Entonces, antes, eh, también la alfabetización, pues, no era nada popularizada. Entonces, dependíamos de personas, los curas generalmente, que nos leían los libros, y generalmente los libros religiosos, pues. Y a partir de la invención de la imprenta, pues podíamos, existía un incentivo para alfabetizarse primeramente, claro, imagínense, eso es en las clases más altas, ¿no? Pero poquito a poquito se fue desarrollando este sentido de que necesitábamos alfabetizarnos y que necesitábamos acceder a conocimiento. Y claro, todo esto es interdependiente, o sea, a partir del momento que más personas sintieron la necesidad de acceder a conocimiento, también más gente tuvo la motivación para escribir más y para investigar más o para reflexionar filosóficamente más o religiosamente. Entonces, fue un momento por vuelta de 1500, 1400 y algo, que sí se popularizó mucho, hubo un nuevo impulso a la búsqueda de conocimiento, a escribir, a leer. Entonces, ese es un elemento importante. Siempre piensen que con cada nueva tecnología, el conocimiento, esta búsqueda por conocimiento, se puede cambiar la forma que se da. Entonces, hoy en día, el conocimiento está a disposición de nosotros en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Hoy en día es muy fácil. Yo soy de la generación que se impresionó bastante cuando apareció Google. De verdad, me acuerdo hasta hoy de mi amigo diciendo, no sabes, es que hay un web que tú pones ahí cualquier pregunta y te contesta. Te dice, ¿cuál es la capital de Malasia? Ahí es Kuala Lumpur. No, pues, no, era impresionante para nosotros, de verdad, que pusiéramos cualquier cosa, cualquier pregunta, y nos daba la respuesta. Sí, impresionante. Y hoy en día estamos viviendo algo parecido con el chat GPT, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero un poco más complejo. Por curiosidad lo puse ahí para ustedes. Pueden buscar, ¿eh? Yo lo permito utilizar el chat GPT, pero os voy a enseñar cómo utilizarlo bien, no para hacer copias mal hechas de las cosas. Pero pueden buscar cómo aprobar la materia y ahí te dan consejos bastante buenos, excepto bueno, yo siempre voy a recomendar que lean lo máximo que se puedan, lean los originales. Yo leí, por ejemplo, en mi época, La República de Platón, ya aburrí, pero ya. Es un libro bastante largo y bastante, pues, es interesante.
Y de verdad, siempre recomiendo leer Aristóteles. Yo leí Ética a Nicómaco, por ejemplo. Está muy interesante leer los clásicos, leer los clásicos. Pero yo sé que la mayoría de ustedes pues trabajan, tienen otras ocupaciones, entonces también hay que saber elegir cuáles son las lecturas más importantes. Entonces, si tienen tiempo, yo siempre recomiendo leer lo que son los clásicos, lo que son manuales como este que estamos leyendo, o sea, manuales que resumen, que sean, que resumen un tópico, una área de la psicología o lo que sea. Entonces, es interesante, pero claro, la República tiene, si no me equivoco, 500 páginas, entonces hay que ir eligiendo, pero sí que los clásicos están bien. Y los demás consejos, pues sí, también a mí me pareció interesante. Entonces, pues con el chat GPT y otras tecnologías, pues vamos avanzando la forma de acceder al conocimiento, de construir conocimiento, de verdad difundirlo. Entonces, que tengan muy claro esto, ¿va? Entonces, ¿cómo se originó, pues, este sentido, lo que llamamos de filosofía, ¿no? Este amor al conocimiento. Aquí en Occidente, pues, sí, vamos siempre a referirnos a los griegos. Entonces, el libro que están utilizando, de verdad, pues, cuenta la historia básicamente de Occidente. Tengan claro que, así como la escritura se desarrolló en varios lugares más o menos en la misma época, la filosofía también, o sea, al mismo tiempo que estaban los griegos estaban Confucio en China escribiendo cosas. Pero claro, nuestra construcción y la construcción de la ciencia moderna, esto sí de verdad no es un sesgo. Ella parte de la construcción occidental. Ya vamos a ver a lo largo del libro por qué. ¿Por qué se desarrolló la ciencia primero en Occidente? La ciencia como la conocemos hoy. Pero tengan claro, la filosofía mm, es discutible que los griegos la inventaron tal cual. O sea, fue una invención que, como la escritura, ocurrieron en varias partes al mismo tiempo y que de inicio era muy difícil de separar de la religión también. Entonces, la religión, pues, es anterior a la filosofía. Entonces, no es tan fácil hacer esa separación en algunos casos. Pero hay un sujeto que es considerado como el primer ser humano a no aceptar la voluntad de los dioses como explicación última de los fenómenos. Y para nuestra visión de hoy, parece algo simple, ¿no? Una tontería. Pero antes, antes de Tales de Mileto, siempre se decía, ¿por qué llueve? Porque los dioses quieren que llueva. O porque hay un dios, el dios de la lluvia, que hace llover. Fin de la historia. No hay que explicar cómo funcionan las nubes ni nada. Entonces, Tales de Mileto, ¿por qué gira la Tierra? Quiere el dios X que gire la Tierra. Cuando quieran que no, va a parar la Tierra, por ejemplo. Bueno, en ese entonces muchos no creían que era la Tierra que giraba, pero el Sol. Pero es lo mismo. ¿Por qué gira el Sol? Porque el Sol nace en un lado y se pone en otro. Por eso, porque el Dios carga el Sol de un lado hacia otro. Pero si se molesta ese Dios, Mm. entonces hay que hacer sacrificios, hay que hacer ofrendas, hay que hacer cosas para que no se moleste ese Dios, porque si no, no nace el sol, o si no, se va a tapar el sol, como ocurre con los eclipses. Hoy llamamos eclipses, estudiamos, sabemos por qué es que se tapa el sol, que es la luna, etcétera. Pero todo eso, todo ese conocimiento de entender que hay fenómenos que llamamos naturales que ocurren y que depende de la voluntad del quien sea, porque ocurren naturalmente. Toda esta búsqueda por este conocimiento, esta forma de ver el mundo, se originó con esta persona, Tales de Mileto. Entonces, él es considerado esa primera persona a pensar así, y que originó este pensamiento que se pasó a llamar filosofía. Entonces, antes de la filosofía confiábamos en las tradiciones, las creencias colectivas, en las religiones, teníamos este pensamiento más mágico, digamos así. Y para que vean cómo las cosas cambian muy despacio, ¿no? Incluso en el mundo el surgimiento de la filosofía y la ciencia no quitó las religiones, o sea, son formas de ver el mundo que conviven hasta hoy.
Entonces, hay mucha cosa hoy en día que la ciencia no explica y que necesitamos tener fe o no tener fe, pero si quieres creer en algo, pues va a ser por la fe, pero la fe es una forma muy diferente de conocimiento, si llamamos así, que la ciencia y que la filosofía. Entonces, estas diferencias a lo largo de la primera parte de la materia tienen que quedar claras. ¿Qué es filosofía? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es religión? ¿Qué es fe? ¿Qué es conocimiento? Entonces, lo que cambió la filosofía fue la idea de que hay cierto tipo de conocimiento para el cual no necesitamos fe. Podemos conocer los procesos naturales. Luego, ¿qué está detrás de los procesos naturales? Hay mucho de fe. Entonces, por ejemplo, Newton o Einstein van, porque, por ejemplo, los dos, poca gente sabe que son los dos principales científicos que estudiaron, digamos, la cosmología, el universo, ¿no? Los dos eran bien cristianos, la gente no sabe. Y, y el Newton especialmente, el Newton dedicó mitad de su vida a, de verdad, casi como un cura hay a obras cristianas, etc. Entonces, el Newton estudiaba, pues, cómo se mueven los planetas y todo, pero todo lo que había de que, ¿quién dio el impulso inicial para que se muevan así? Pues, para cosas así, y hoy en día para el Big Bang y eso, la ciencia no llega todavía. Entonces, la religión, la ciencia, la filosofía, todavía son cosas que pueden convivir hoy, más o menos. Entonces, ahí van. O sea, no es que una cosa suplanta totalmente la otra, pero la existencia de una nueva forma de ver va poquito a poquito cambiando las demás formas también. Entonces, seguro que muchos de ustedes pues ya han oído hablar del Sócrates, ¿no? Sócrates fue el principal pues filósofo de esta época clásica de Grecia, ¿no? Y decía que lo único que sabía era que no sabía nada. Y paradójicamente, al decir eso, Sócrates es considerado tal vez hasta hoy la persona más sabia de la historia. Pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que la persona más sabia de la historia diga que no sabe nada? Obviamente, no es que Sócrates quería decir que no sabía nada, nada, pero es una postura de humildad intelectual y eso es muy importante que ustedes a lo largo de la carrera desarrollen esta forma de ver las cosas, de humildad. Yo sé que no es muy típico de los jóvenes tener humildad. En algún momento me pasó a mí, en algún momento un poco, a algunos colegas más, pero de este sentido de que empezamos a leer una, dos, tres cosas y creemos que sabemos un montón. Este efecto está documentado, es un efecto psicológico, se llama Dunning-Kruger, pueden buscar. Cuando empezamos a tener un poco de conocimiento, vamos hacia arriba, pensamos que sabemos, y luego, conforme vamos avanzando, cada vez más vamos entendiendo que sabemos menos. Que no, no es que sabemos menos, es que entendemos que el mundo es mucho más complejo que nuestras visiones iniciales. Entonces, el fin de todo este proceso es lo que Sócrates dice. Es casi un sentimiento de desesperación y decir, yo no sé nada. No es que no sabes nada, nada. Es que de verdad el mundo se te hace muy complejo y entiendes que necesitas leer cada vez más y más o tener más y más experiencias para de verdad entender algo. Entonces, si ven, yo les recomiendo que lean todos los reglamentos y formas de... Sí, son los reglamentos académicos y eso que la universidad tiene. Yo recomiendo que lean porque ahí tendrán
los lineamientos de cómo los maestros tienen que dar clases a ustedes. Y van a ver en las cartas descriptivas que tenemos que enseñar no solamente contenido, pero también habilidades y valores. Y un valor que quiero dejarlos muy claros, aparte de la ética y otros valores así, es esta humildad intelectual. Tienen que desarrollar humildad intelectual. Puede que no la encuentren en algunos maestros de ustedes, puede que sí, pero de verdad, o no, maestros fuera de aquí, no sé. Pero no toda la gente pues recorrió el camino que indica Sócrates de mayor humildad, de hacerse las preguntas correctas. Hay gente que todavía está en esta subidita, apenas llegando a conocer algo y ya creen que saben, ¿no? Entonces, de verdad que desarrollen eso, porque el mundo es bastante complejo. Y al desarrollar humildad intelectual, desarrollarán ganas de conocer, ganas de leer, querer leer cada vez más y más para intentar realmente entender algo. Entonces, aquel que piensa que sabe, nunca busca conocimiento. Entonces, esta idea es, digamos, una idea fundamental, en el sentido de fundamento, la base de la filosofía y posteriormente de la ciencia. Esta idea de que no sé lo que hay que saber, pero estoy en búsqueda de saber. Eso decía Sócrates. ¿Ok? Y una otra forma de interpretar lo que decía Sócrates es la idea de que tenemos que ser escépticos con nosotros mismos, con el conocimiento que tenemos. Y tenemos que entender que tenemos también sesgos, prejuicios. Entonces, dos filósofos bastante posteriores ya, Descartes más o menos por los 1500 y algo, 1600 tal vez, y Nietzsche por los 1800 y algo. Son dos de los filósofos que tenían clara la idea de que tenemos que ser escépticos con todo aquello que tenemos dentro de nosotros. Entonces, es necesario para buscar el conocimiento desnudarnos de nuestras certezas y nuestros prejuicios y aprender a ver las cosas como son, observar sin lentes que nos sesguen la forma de ver. Entonces, el, el Descartes, por ejemplo, tiene esta frase pues muy conocida y que poca gente entiende de dónde viene, que es el cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Y mucha gente dice, ay, qué tontería, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Ok? Pero esto tiene un origen y vamos a ver en profundidad cuando nos toque ver esta parte de la historia. Pero para dejarlo aquí algo, um, Descartes se preguntó qué es lo que podríamos tener certeza en la vida. Y, por ejemplo, ¿puede estar seguro de que estoy realmente grabando un video para ustedes ahorita? Y muchos dirían, claro que sí. Aquí está grabado, ¿no? Al final se queda el registro. Pero, ¿y qué tal si estoy soñando? ¿Que estoy grabando? ¿Qué tan seguro puede estar que no estoy soñando? O los que creen en la idea de que podemos vivir en una simulación, por ejemplo, como en Matrix. ¿Qué tan seguros estamos que no estamos en una simulación? Y con la idea de la simulación ya quitamos casi todo. No podemos estar seguros de que podemos estar seguros de que esta computadora existe, esta mesa. Si estamos soñando, si estamos en una simulación. Y Descartes llegó a la conclusión entonces de que la única cosa podemos estar seguro, que puede estar seguro en este momento es de que aunque esté en una simulación, aunque esté soñando, yo estoy pensando. Y si estoy pensando, significa que yo existo. De alguna manera, sea en una simulación, soñando, lo que sea, estoy pensando y existo. Son las dos certezas que podemos haber. Luego se dice la bromita que en ese entonces no había la Inquisición y la gente dijo, ¿y Dios en esa historia? Ah, sí, claro. Pero, pero sí que... Y sí escribió un tratado de cómo podemos comprobar filosóficamente la existencia de Dios, digamos. Pero
lo que queremos, la idea central dentro de esto es esta idea de que qué tanta certeza podemos tener del conocimiento. Entonces vamos a ver más adelante, pues que la ciencia, al contrario de que mucha gente piensa, no se trata de conocimiento 100% pues seguro, pero se trata de lo mejor que tenemos. Es como la democracia. La democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos, de lejos. Entonces, para, para crear conocimiento es lo mismo. La ciencia nunca trata de tener certeza absoluta sobre nada, pero tenemos 99.99% de certeza en algunas cosas. ¿Sí? Entonces, esto. Y Nietzsche hizo lo mismo un poco, pero más en aspectos también más morales y de normas y esto. Entonces, pero son los dos filósofos, pues, que más conocidos por cuestionar nuestras certezas, digamos. Vamos a ver en profundidad luego en otras clases. Y esta idea, mucho tiempo después, ya en el siglo pasado, fue confirmada por la psicología con la idea del sesgo de confirmación. Entonces, hoy en día sabemos que tenemos una tendencia a ignorar informaciones que van en contra de nuestras creencias y a sobrevalorar la que apoya lo que pensamos. Entonces, mucho cuidadito, especialmente con las redes sociales y esto. Si ustedes consumen mucho contenido de política, por ejemplo, o de polémicas en general, pues sepan, no, creo que ya saben, las redes funcionan de forma a alimentar vuestra indignación, vuestro odio. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen algoritmos que identifican qué es lo que mueve más a ustedes. Sean porque los mantienen ahí eh, pegados, escuchando o leyendo, o porque hacen con que ustedes interactúen más, comenten, ay, qué absurdo, no sé qué. Entonces, pasan a alimentar a ustedes cada vez más con informaciones que, pues, alimentan esto. Y esto con temas políticos, pero también con temas de salud mental. Acaba de salir un libro que os recomiendo muchísimo que lean, solo hay en inglés, ¿ah? Pero tengo el PDF para pasar si quieren. No sé si podría decir eso, pero bueno. Se llama The Anxious Generation. The Anxious Generation, que es básicamente porque vuestra generación tiene índices tan altos de ansiedad, depresión y otros trastornos. Y la verdad es muy interesante, tiene mucho que ver con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo ya vi estos casos dos veces aquí eh, eh, en la facultad, alumnas mías que me muestran, pues imagínense que tienen trastornos alimentarios, por ejemplo. Y eh, las redes, el TikTok especialmente, vas a alimentar a esa persona cada vez más con contenido sobre cómo, por ejemplo, hacer la dieta de los 3 días sin comer y cosas así. O contenido, por ejemplo, que enseñan otras chicas que están, es más común en las chicas, ¿no? Los trastornos alimentarios, pero puede ser contigo también. Ah, enseñan cuerpos perfectos de eso y que pues se quedan ahí mirando, ¿no? Ay, quería estar así, eso. Y este quedarse mirando es todo lo que quiere la red, ¿no? Entonces, que entiendan que también tiene implicaciones en ese sentido de salud mental y eso. Entonces, siempre, lo que confirma nuestras creencias, tenemos la tendencia a sobrevalorar, a ver más y eso, y lo que no confirma, lo que nos causa cierto rechazo, pues ya pasamos. Entonces, es muy importante. Ahí se me quedó lo de la investigación cualitativa, porque esos diapos yo puse también en una clase de metodología cualitativa, pero para la ciencia en general es muy importante tener ese factor, porque siempre si vamos a hacer alguna investigación o algo, lo primero que tenemos que hacer es intentar lo máximo, es muy difícil, pero intentar sacar nuestros sesgos, sacar nuestros prejuicios, intentar ver acceder al conocimiento de la realidad de verdad como es.
Y dentro de esto nos ayuda mucho un principio que se llama principio de la parsimonia o la navaja de Ockham, que no es exactamente lo mismo, algunos dicen, pero es similar, que es entender que normalmente las explicaciones más sencillas son las que tienen más posibilidades de ser ciertas. Y parece raro, ¿no? Porque acabo de decir que el mundo es complejo, etcétera. Pero esto va en un sentido de, por ejemplo, piensen en las teorías conspirativas, ¿no? Entonces, uno piensa, por ejemplo, eh, déjame pensar un ejemplo así como que, por ejemplo, el hombre, el ser humano nunca pisó en la luna, ¿no? Hay ese ejemplo clásico. Y hay un complot internacional de la NASA, de los gobiernos y esto para ocultar ese hecho. Entonces uno piensa por la navaja de Ockham, que es más sencillo, que es lo más, la explicación más sencilla, que el ser humano sí ha pisado o depender del silencio de la conspiración de un montón de gente, que todos se queden callados y nadie hable nada. ¿Y por qué motivo? Entonces, siempre confiar más en igualdad de condiciones en las explicaciones más sencillas. Y no hacer también, eso va en el sentido del principio de la parsimonia, y no hacer interpretaciones más allá de lo que nos dicen los datos. Vamos a ver que la historia de la filosofía, sí, lo que se hizo, especialmente en el inicio con los griegos, es casi todo lo contrario, o sea, de elaborar explicaciones salidas de pura de la cabeza de la gente, ¿no? Pero entiendan que era otro momento en la historia de la ciencia, del conocimiento. Era el momento de verdad que no teníamos tanto la idea de hacer experimentos. Entonces, lo que se trataba era de imaginar cómo es el mundo, cómo funcionan los procesos, las causas de las cosas, y de intentar elaborar esta explicación de forma lógica o de forma que tenga sentido, ¿no? Entonces, la filosofía en sus inicios trataba de eso. Entonces, no juzguen así tan fácil, entiendan el momento histórico. Por eso esa cosa. Otra cosa muy importante que tienen que entender ya sobre la ciencia moderna es que tiene dos características muy fundamentales. Que la ciencia moderna es pública y es colectiva. Entonces, ¿qué significa que es pública? Vamos a ver también en detalles cómo se desarrolló esto, pero hoy en día es la idea de que el conocimiento se hace divulgando, difundiendo lo que encontraste tú en tus investigaciones o en tu filosofía igual. Yo pienso que es así, apoyado en estos datos. Y que venga otra persona a decir, a ver si esto tiene sentido, a ver si mis datos también corresponden con estos, y a comparar. Y entonces el conocimiento no es el conocimiento de un doctor, un maestro que hace su investigación y dice, llegué al conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, la memoria en psicología, sino que son varias investigaciones que se comparan e incluso se pelean entre sí y al final de esto, eh, es que no hay un final, ¿no? Pero se va construyendo el conocimiento sobre un determinado proceso, un determinado fenómeno, ¿no? Entonces, es esa construcción colectiva de peleas o de resultados que confirman lo que se encontró aquí, se confirma aquí, se confirma en otros contextos con otra muestra distinta, o se restringe en el sentido de que, esto vale para determinado tipo de muestra en determinado contexto, pero no aquí. Entonces, así se va construyendo el conocimiento, en ese sentido que es público y colectivo. Entonces, el principio en que se basa es de que no tiene que ser secreto, no tiene que ser, tú no tienes que investigar y guardar para ti el conocimiento. Que incluso se considera que un conocimiento que descubres y guarda para ti, pues, ¿qué tan seguro estamos de que es un conocimiento realmente válido, no? Entonces se basa en esos principios que si cualquiera puede revisar, probar, cuestionar. Y ahí os pongo el ejemplo. A mí me gustan mucho cosas de física. Siempre veo videos sobre física y eso, el universo y esas cosas. Y entonces,
Este es el artículo que tienen el récord de cantidad de autores. Los normales, si van en Google Scholar, por ejemplo, siempre os recomiendo, vayan a Google Scholar, Google Académico, y busquen vuestros maestros ahí y para que vean que las investigaciones que se hacen dentro de la universidad, lo que no ven ustedes, entonces, con qué temas cada uno trabajan y eso, pueden ir a buscar. Van a Google Académico, ponen el nombre completo del maestro y los maestros que investigan pues aparecerán ahí. Y van a ver que lo normal es que los artículos, y es bueno también porque van a habituarse con la estructura de los artículos, como que son, los artículos científicos son las publicaciones que basan, que son la base de la ciencia moderna, la ciencia de hoy en día. Y la cantidad de autores, hay gente que lo hace solo, pero es raro, y suele variar entre 2, 3 a 6 autores. Hay artículos, generalmente los que involucran investigaciones en varios países, que ahí ponen 30 autores, algo así. Pero este artículo, que es el artículo que descubrió el bosón de Higgs, pues tienen el récord de 5.000 autores. Entonces, 5.000 personas colaboraron para descubrir. Bueno, en esta investigación específica, que fue digamos, casi la que colmó el vaso, ¿no? Para descubrir finalmente, para demostrar la existencia del bosón de Higgs. Entonces, 5.000 personas colaboraron en esta investigación. Entonces, para que vean cómo puede ser colectiva la ciencia. Y ahí, dentro de cómo funciona la ciencia hoy en día, también que entiendan que pues hay muchas instituciones, convenios, entre países incluso. Entonces, el lugar donde se descubrió el bosón de Higgs, por ejemplo, es un acelerador de partículas que está en la frontera entre Suiza y Francia y que colaboran un montón de países. No sé si México está, pero están como unos 30, 40 países ahí. Entonces, esta colaboración colectiva y pública es lo que caracteriza la ciencia hoy en día y desde hace tiempo ya. Entonces, lo que importa en la ciencia es que los pares, ¿cómo se llama? O sea, los demás científicos consideren que los métodos empleados y los resultados obtenidos, que esto tengan sentido a la luz de los conocimientos disponibles en ese momento. Entonces, ahí ponga esta foto, no, creo que la mayoría de ustedes no ubican qué es esto, pero esta es una historia muy, muy interesante. Esta es la oficina de patentes donde trabajaba Albert Einstein. Dices, ok, pero la historia es que Einstein era bien joven, así, creo que tenía como 25 tal vez, 30 años máximo, 26 si no me equivoco. Y él, él todavía no era famoso ni nada y batallaba por conseguir trabajo en las universidades. También tal vez tenga que ver ya con el hecho de que era judío, de familia judía. Y pues había antisemitismo en Europa ya antes de lo que hubo, ¿no? Entonces, y ahí por los 1900, 1905, ah, sin conseguir trabajo en las universidades para dar clases, él ya, si no me equivoco, ya era doctor y todo, pero no conseguía trabajo. Entonces un amigo suyo consiguió un trabajo en una oficina y hacía registro de nuevas invenciones, de patentes. Y era un trabajo muy burocrático, muy así, ¿sabes? Aburrido. Pero Einstein no tenía cómo, no tenía ni modo, lo aceptó. Y como era Einstein, pues logró hacer el trabajo que la gente llevaba 8 horas para hacer en 2 o 3, inventó ahí un sistema para hacerlo más rápido, ¿no? Y el restante del tiempo se dedicaba a hacer sus investigaciones. Y digo, repito, por su cuenta, porque no estaba vinculado pues a la universidad ni nada. Y ahí, haciendo sus cálculos matemáticos, pensando con sus investigaciones, eso desarrolló la primera parte de la teoría de la relatividad y la publicó en un artículo. Imagínate un tipo que ni en la universidad estaba desafiando el conocimiento de Isaac Newton y el conocimiento, pues, de toda la física desde su entonces, ¿no? Obviamente,
Vamos a ver luego con la idea de paradigma de Thomas Kuhn. La gente de inicio rechaza, ¿no? No existe, ¿no? Pero poquito a poquito, uno y otro se puso a leer esto y se dio cuenta de que, oye, esto tiene mucho sentido, ¿no? Estas ecuaciones cuadran, esto puede tener razón, ¿no? Y empezaron ahí como que a desarrollar, y sí, y todo lo demás es historia, ¿no? Einstein pues se puso, claro que le consiguieron un trabajo después en la universidad, se puso famoso y todo, y pues su teoría de la relatividad está ahí hasta hoy. Y una cosa, no creo que puse aquí, que también tienen que tener muy claro, todo eso van a ver en materias de metodología, pero tal vez sea interesante que tengan claro desde el inicio. Por ejemplo, la idea de la diferencia y cómo estamos equivocados con la idea de sentido común de lo que es una teoría. Uno suele decir en sentido común que puede decir así, por ejemplo, yo tengo una teoría de por qué la gente traiciona sus parejas, por ejemplo. Y dice, yo creo que la gente traiciona a sus parejas porque tiene, yo qué sé, están traumadas de otras parejas que le han traicionado, por ejemplo, ¿no? Y dicen que hay, yo tengo mi teoría sobre eso. No, eso no es una teoría científicamente, eso es una hipótesis. Una hipótesis es, pues, una creencia, una idea que tienes y que tú quieres poner a prueba de alguna manera. Esa es una hipótesis. Entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es cuando tú haces ese proceso de poner a prueba las hipótesis y tú vas descubriendo cosas, ganando conocimiento y elaboras un modelo explicativo sobre algo. Entonces, esto es una teoría. Entonces, una teoría científica no es algo que el científico sacó de su cabeza así, yo creo en esto. No, es algo que tiene datos que la respaldan. Entonces, no significa que sea 100% correcta, pero hay datos que la respaldan. Entonces, por ejemplo, la teoría de Newton sobre el movimiento de los planetas y eso, sí era correcta, por ejemplo, en el sentido de que conseguía predecir los movimientos de los planetas, pero en algunos planetas fallaban, y Mercurio fallaba. Y ahí vino la teoría de la relatividad de Einstein decir, fíjate Newton, faltaba esto en tu teoría. Entonces, y también la explicación de la gravedad, por ejemplo, no era la que Newton decía. O sea, la predicción del movimiento era correcta, pero no era una fuerza, era una deformación en el espacio-tiempo. O sea, la explicación era otra. Entonces, no era que Newton estaba totalmente equivocado y Einstein vino y suplantó, no. Pero es que algunas cosas no eran. Entonces, la nueva teoría, la de Einstein, pues ahí viene a explicar lo que fallaba en Newton. Y así va, la próxima teoría va el grande, que todavía, bueno, podemos decir que la cuántica, pero trata de objetos diferentes un poco, pero viene, por ejemplo, Stephen Hawking, viene otros grandes que van a intentar explicar lo que falta o lo que falla en las teorías existentes, y así va avanzando la ciencia. Entonces, en psicología es lo mismo. Entonces, vamos a ver en la historia de la psicología cómo se van desarrollando ciertas teorías sobre el funcionamiento, por ejemplo, el conductismo, ¿no? Que van a explicar ciertos elementos del comportamiento humano, pero que van a aparecer otras teorías. Entonces, muy importante también para que ustedes saquen de la cabeza de una vez la idea de que una cosa, porque se suele contar la historia así, esto aparece y luego vino este y pensamos, suplantó esto. No totalmente, nunca, casi nunca es totalmente. Es, vino, había esto y vino esto más a complementar lo que había aquí que a suplantar. ¿Y por qué se cuenta la historia así de que suplanta? Porque básicamente sí que cuando hay este proceso de construcción, pues las diferentes corrientes pues se pelean bastante. Entonces, por ejemplo, la pelea que había entre conductismo y psicoanálisis, por ejemplo, wow, vamos a ver esa historia. Pero como conclusión de todo, no suele haber de verdad, esta sustitución total. Entonces suele haber más bien una integración entre los diferentes conocimientos, de entender qué es lo que sí aplica, qué es lo que no aplica, qué es lo que aplica solamente en determinados contextos. Entonces,
saquen de la cabeza la idea de que vino esto y acabó con esta otra idea. No suele ser así. Son pocos los casos que son así. Entonces, a partir de ese carácter público y colectivo de la ciencia, viene una frase muy famosa de Newton que nos ayuda a entender cómo funciona eso. Que Newton decía que si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. ¿Y qué quería decir Newton con esto? Pues, ¿quiénes eran los gigantes? Los gigantes eran todo el conocimiento anterior a Newton. Entonces, Newton tenía muy claro, y ustedes tienen que entender también, la idea de que el conocimiento, el saber, se construye, se va construyendo colectivamente. Entonces, no es que Newton viene desde cero. Él viene porque ha leído, porque ha estudiado todo lo que vino anteriormente a él para poder, a partir de ahí, avanzar. Entonces, Newton reconocía a la gente que, pues, que vino antes. Es muy importante hacerlo. Una cosa para nosotros entendernos en la psicología, que es muy importante, es que la realidad cambia, especialmente la realidad social. Entonces, todos los que hacen investigación en temas de psicología que tengan que ver mínimamente con temas sociales, pues tienen que entender que la realidad cambia, y si la realidad cambia, los fenómenos a estudiar cambian. Entonces, pero de verdad, aunque estés estudiando, por ejemplo, salud mental, ¿no? Pero una cosa es, pues, el contexto social de los años 60, por ejemplo, donde no había celulares, internet y TikTok. Y el contexto social de hoy en día. Entonces, ¿qué impacto tienen estos cambios en la salud mental? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la urbanización? O sea, salir de un contexto rural a un contexto urbano, un contexto rural donde las personas se conocen, donde hay más redes de apoyo y etcétera, a un contexto urbano donde eres anónimo y pues no sientes tanta conexión. ¿O qué impacto tiene, por ejemplo, las migraciones masivas que tenemos hoy en día? Entonces, en un contexto anterior donde la gente migraba poco, no migraba, o migraba con su grupo entero, para un contexto hoy en día que la gente va solita a buscarse la vida en otro país como yo. Entonces, ¿qué impacto esto puede tener en la salud mental? Entonces, cada nuevo fenómeno, cada nueva tecnología, pues tiene impactos, aunque pensamos que, por ejemplo, la salud mental, el estudio de la salud mental no tiene que ver con lo social, pero sí hay este impacto. Entonces, para comprender, para investigar, para llegar al conocimiento de la mayoría de los fenómenos psicológicos, pues es necesario tener esta mirada de entender las nuevas tecnologías, los nuevos fenómenos, qué impacto pueden tener. Entonces, la ciencia actual, van a, van a oír tal vez hablar mucho sobre eso, funciona a partir de un método que se denomina método hipotético deductivo. No se asuste con el nombre, es bien simple. Eh, que fue, no desarrollado, pero fue formalizado, tal vez se puede decir así, descrito de una forma más formal, por Karl Popper. Ya se hacía algo parecido desde hace mucho. Karl Popper es del siglo XX, ya es recién. Uh, pero él como formalizó filosóficamente qué es lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, él va a decir que las hipótesis, ya saben lo que es hipótesis, ¿no? Derivadas de la observación, el pensamiento o cualquier otro proceso, se plantea de una manera que sean falsables. ¿Qué significa eso? Podamos demostrar que sean falsas. Entonces, van a haber métodos cualitativos en cuarto o quinto semestre, en el nuevo plan, quinto semestre, que muchas investigaciones, especialmente humanidades, no son en este modelo. Pero aquí estamos entendiendo cómo funciona la ciencia de forma general, la búsqueda por conocimiento, ¿ok? Entonces, la ciencia de forma general, especialmente lo que se llama ciencias duras, eh, ciencias exactas, sí funcionan de esta manera, por experimentos que sean falsables, pero gran parte de la psicología también funciona por experimentos.
Y en general, si puedes hacer un experimento, hay objetos de estudio, hay fenómenos que es imposible hacer un experimento, pero si puedes hacer un experimento, pues es preferible. Am, y si planteo de esta manera, que sea falsable, tú tienes que poder demostrar que sea falso. ¿Por qué? Porque es muy difícil, si no imposible, demostrar que una cosa es verdadera. Es mejor demostrar que es falso. Hay el ejemplo clásico de los cisnes. Entonces, hay una afirmación que es que todos los cisnes son blancos, por ejemplo. ¿Cómo demostrar que todos los cisnes son blancos? Tú puedes decir, no, basta con salir buscando y decir, encontré un cisne, ¿qué color era? Blanco. Encontré dos, tres, 20, 1000, 5000 cisnes y eran blancos. 10,000 cisnes y eran blancos. Entonces voy a decir que los cisnes son blancos. Y si al final voy a otra región, a otro país y ese encuentro cisne negro. Entonces tú nunca puedes demostrar que todos los cisnes son blancos. Pero yo puedo esa afirmación, falsear esa afirmación que todos los cisnes son blancos. ¿Cómo? Encontrar un cisne de otro color. Entonces es mucho más fácil falsear. Entonces, en psicología, um, a ver si me ocurre un ejemplo. Um, Tú puedes tener una afirmación de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien tonto, ¿no? De que el alma está contenida en el dedo índice, ¿no? Está el alma, nuestra alma. Si perdemos el dedo índice, perdemos la conciencia y morimos, ¿no? Es muy difícil demostrar que sí. ¿Cómo demuestro que está aquí? El alma. Pero es fácil demostrar que no. Basta buscar a una persona que se perdió el dedo índice y de una forma más bruta, ¿no? Sacar el... Yo digo, ya tengo mucha curiosidad de saber si realmente el alma aquí, no me importa mi vida, voy a sacarle y a ver qué pasa. Y buscas una persona que perdió el dedo índice y continúa ahí consciente. Ah, falso. ¿Entienden? Entonces, eh, es mucho más sencillo en la mayoría de los casos, no todos, probar que algo es falso, pero es muy difícil probar que algo es verdadero. Entonces vamos avanzando y teniendo cada vez más certeza de que sí algo es verdadero, pero 100% es muy difícil. Y teniendo que ver con esto, está la idea de que refutar una teoría, o sea, un modelo explicativo de algo, no es un fracaso para la ciencia, es avance del conocimiento. Entonces, cuando vino Einstein y dijo que las explicaciones de Newton no estaban del todo correctas, eso para la ciencia fue un avance. Entendemos más. Y cuando venga el otro que diga que Einstein tiene, la explicación de Einstein tiene esto y este problema, y que consiga demostrar que probablemente él está en lo correcto más que Einstein, pues lo mismo. Claro, para el científico que tiene su teoría rechazada, pues es un poco mal, ¿no? Pero para la ciencia es siempre esa idea de tratar de demostrar que las ideas, las teorías que hay, tiene algún error, alguna equivocación, y ahí, a partir de ahí avanzar. Entonces, no está mal para la ciencia demostrar que algo de nuestro conocimiento no era tan así, que está mal algo. Y aquí está el Thomas Kuhn, que fue alguien que de verdad revolucionó un poco la idea que teníamos de que la ciencia, pues, es este ente así como que es casi sagrado, ¿no? De que siempre los científicos tienen la razón y eso, pues él vino a reflexionar sobre eso y también su gran contribución, y fue en una época que la psicología, lo que vimos de sesgo de confirmación, todo eso se estaba investigando en esta época. Y él, a partir de ahí, y a partir de reflexiones sobre la historia de la ciencia, de análisis, vio que era muy común, y parecía obvio, que era muy común que a lo largo de la ciencia, de la historia, que muchas personas, incluso científicos, filósofos, reaccionasen con rechazo a las nuevas ideas. Entonces, él vino a reflexionar que hay una ciencia, una filosofía
normal, lo que llamaban normal, de cierto periodo, y que cuando viene alguien nuevo con una nueva idea que es muy contraria, la reacción humana natural es rechazar. Con lo que conté de Einstein. Y pasó con muchos. Pasó, por ejemplo, cuando con la revolución copernicana, que fue cuando se propuso, no fue el primero Copérnico a proponer esto, pero fue el primero que demostró más, con más datos que era, la Tierra que giraba en torno del Sol y no al revés. Entonces, mucha gente rechazó eso de inmediato y tenía explicaciones mucho más complejas para algo que parecía muy sencillo. Es normal porque los científicos no somos diferentes de las demás personas, tenemos nuestro ego. Entonces, si yo siempre creí, tenemos nuestros sesgos. Entonces, si yo siempre creí en algo, es muy difícil, es costoso emocionalmente para mí, pues reconocer los nuevos datos que están en lo correcto. Entonces, Thomas Kuhn va a decir que él es el que inventó este concepto que oímos mucho por ahí, que se llama paradigma. Entonces, el paradigma es esta junción, este amálgama de teoría y de método, de forma de hacer la ciencia, la filosofía, lo que sea, y las teorías que hay, que es una forma de ver el mundo, que es dominante en un periodo. Entonces, cuando aparece algo totalmente nuevo, lo que va a hacer cuestionar a ese paradigma, va a ser rechazado de inicio, pero poco a poco las personas se van dando cuenta y va a haber este periodo de revolución, como llama él, hasta que el nuevo paradigma se establezca. Y ahí va a ser lo nuevo normal, ¿no? El nuevo paradigma dominante, hasta que aparezca otro que lo cuestione y todo ese proceso se repite. Entonces, lo de poner filósofos y científicos en hogueras, sean hogueras literal, o sea, hogueras, digamos, rechazo verbal, digamos, o no dar trabajo, por ejemplo, a uno porque piensa diferente, etcétera. Eso siempre ocurre y ocurre hoy en día. Entonces, que tengan en mente esto, o sea, que también el paradigma científico dominante, pues puede que venga un paradigma siguiente a cuestionarlo, pero es lo mejor que tenemos hoy en día. Tampoco, bueno, algunos filósofos tuvieron esa postura, entonces de llevar esto a un relativismo extremo y decir, entonces la verdad no existe, no podemos saber nada, que no fue lo que dijo Sócrates, ¿eh? Sócrates dijo que deberíamos desnudarnos para entonces buscar los conocimientos, pero hay, creo que se llama Feuerbach, el filósofo pues, que defiende esta idea de que, pues entonces ningún conocimiento es válido, ¿no? O todos los conocimientos son igualmente válidos, y no es así. Entonces la idea hoy, el paradigma dominante hoy es que sí debemos confiar, que confiar desconfiando, o sea, confiar en el conocimiento científico que tenemos hoy, pero sabiendo que debemos cuestionarlo, que debemos mirar bien a los datos que son sus bases y saber que se puede ir cambiando. Entonces, es un confiar desconfiando, porque si desconfiamos de todo, pues no damos terapia, por ejemplo, porque ¿cómo podemos estar seguros que esta terapia funciona? Pues ningún conocimiento es válido, no damos terapia, no actuamos profesionalmente en ninguna profesión, porque pues, ningún conocimiento es válido, y no es así. Pero es cierto que se van cambiando, y eso en todas las ciencias, la medicina, por ejemplo, cambió mucho. Entonces, las formas que se hacía, que actuaban los médicos en 1600, 700, vayan a estudiar, que es bien salvaje, pero se fue cambiando poco a poco. Pero era lo mejor que había en ese entonces de conocimiento, pues se hacían las cosas. Y pues es eso, es esa idea de que la ciencia no es 100% racional, entonces, que también los científicos somos humanos, ¿no? En el sentido que tenemos nuestro ego. Entonces, eso por esta clase es esto. Y a partir de la próxima clase, pues ya vamos a entrar de lleno en lo que es la historia. Primero, la historia de la filosofía y búsqueda por conocimiento. Luego, la historia de la ciencia más
como la tenemos hoy en día, moderna. Y en tercer lugar, la historia de la psicología como ciencia. Entonces vamos a ver esas tres historias a lo largo de la materia y siguiendo más o menos el orden cronológico. ¿Ok? Y el libro que se utiliza, pues es el mejor libro que he encontrado sobre esto, pero el mejor libro en el sentido de que tiene mucha información, pero puede que sea demasiada información. Entonces, también a lo largo de la materia voy a estar dando consejos para ustedes de cuáles partes son más importantes que otras y esto, pero no quieren que se asusten en ese sentido, que lean, pero lean con la cabeza de que no todo se va a entender completamente. Es normal, y mi papel aquí es realmente de simplificar, no en el mal sentido, en el buen sentido de que ustedes pueden entender. Entonces, no se apeguen demasiado a los conceptos así de entender, pues, cada filósofo en detalles, lo que hizo. Tenía que entender el esquema general de la historia, del saber, de la filosofía y de la ciencia, no los detalles. De los más importantes sí, y ahí los más importantes los voy a traer a las clases. Entonces es importante que vean los videos por eso, para que en las clases pues podemos tener idea de lo que para la historia de la psicología fueron los más importantes. Pero de verdad no tienen que ir tanto a los detalles y eso, porque de verdad, a ver, hay una carrera de filosofía. Imagínense, ¿cómo vamos a resumir en 4 o 5 clases la historia de la filosofía? Si hay gente que hace toda una vida para estudiar por veces un filósofo. O pongamos así, la carrera de filosofía de 4 o 5 años. Y no vamos a ver en 4 clases lo que la gente ve en 4 años. Entonces, con calma, tengan en mente esto. No se desesperen al leer que parezca muy confuso, la verdad. Porque si entramos demasiado en los detalles, pues se puede confundir. Tengan en mente siempre, ok, cómo eso se relacionará con la psicología que tenemos hoy. Claro, ustedes están en el inicio de la carrera, ¿no? Entonces, tal vez no tengan la visión completa de lo que es, pues, la psicología. Entonces, vamos a ver cronológicamente eso. Pero la idea es que al final de la materia sí que tengan claro, pues, esto, pues, las contribuciones de la historia que vamos a ver y cómo llega hasta el final a la construcción de lo que es la ciencia y la ciencia psicológica. ¿Ok? Entonces, que disfruten los fines de semana, que, que vayan también a divertirse eso y ya nos vemos para la próxima clase. Bye.